Bueno, vamos a empezar una unidad nueva, totalmente diferente. A diferencia de todo lo que hemos visto antes, nosotros hemos visto toda la parte de calor y toda la parte de motores, frigorífico, toda la parte de fluidos. Eran cosas muy prácticas, muy aplicables. Y ahora vamos a empezar la parte de electricidad, que obviamente es muy aplicable, pero no vamos a tener el tiempo de ver sus aplicaciones totales, digamos, la que sería corriente alterna, ya en la práctica, pero vamos a tener unas nociones básicas de lo que se trata esto de la electricidad. Para eso vamos a empezar con la ley de Coulomb. Bueno, un poquito a mí siempre me gusta hacer un poquito de historia y piensen que con electricidad se empezó a trabajar hace mucha cantidad de tiempo, pero he tomado algunos científicos interesantes porque para hablar de electricidad tenemos que hablar de modelo atómico. Entonces, algunos científicos que me pareció interesante hablar cuando hablamos del modelo atómico. Bueno, todo esto obviamente empieza con los griegos que ya hablaban de átomos en aquella época, pero bueno, eso se dejó de lado hasta que John Dalton, durante el siglo XVIII, principios del XIX, sobre todo Dalton había investigado las leyes clásicas de la química. Entonces él llega a la conclusión, cuando habla de la teoría atómica, de que la unidad más chiquitita que existe, o sea, son minúsculas partículas esféricas, indivisibles, inmutables, iguales entre sí, para cada elemento físico. Y eso es lo que nos dice Dalton. Bueno, Thomson, después con el tubo de rayos catódicos, pudo hacer la diferenciación entre cargas positivas y negativas, pero para Thomson el modelo atómico era una especie de budín positivo que tenía como pasas de uva metidas adentro, que eran los electrones. Bueno, ya nos vamos acercando ya al modelo un poco más modernos de Rutherford, que demuestra a través de una placa de oro que la bombardea con núcleos de partículas alfa, que son, digamos, núcleos de helio positivos, y él esperaba que tuviera una pequeña desviación, pero él veía que tenían desviación, que otras seguían derecho y otras volvían directamente. Entonces se dio cuenta que esta cantidad de cargas positivas y negativas no estaban así distribuidas uniformemente, sino que había algo positivo muy chiquititito que estaba muy concentrado y lo negativo estaba alrededor de él. Y tenemos este modelo atómico de Rutherford, ¿no es cierto? Con el núcleo positivo y los electrones alrededor. Y después ya hablamos de Bohr, que él habla de espectros atómicos discontinuos originados por la radiación emitida por los átomos excitados, ¿sí? De los elementos en estado gaseoso. Pero lo que nos interesa es que propuso un nuevo modelo atómico, según el cual los electrones giran alrededor del núcleo con unos niveles bien definidos. Bueno, y acá es donde se nos cambia totalmente la teoría atómica porque nos venimos a dar cuenta que si tuviéramos un poco de noción de lo que es el átomo actualmente, podríamos llegar a decir que el núcleo está, por ejemplo, si tuviéramos una cancha gigante de fútbol, el núcleo sería como la cabeza de un alfiler que está en el medio de la cancha. Y por arriba, entre las tarimas, entre los asientos bien alejados, se moverían los electrones. Es decir, que comprobamos que la mayor cantidad del espacio es vacío. Esto es sumamente interesante. Bueno, el modelo atómico actual, hablamos de Schrödinger, de Heisenberg, donde hablamos de que las órbitas de los electrones son sustituidas por los orbitales, cada electrón tiene 4 números cuánticos, que son regiones del espacio, donde hay una gran probabilidad de encontrar un electrón. Y acá empezamos a hablar de la probabilidad, que no le gustó mucho a Einstein, la famosa frase de Einstein que dice Dios no juega los dados, pero bueno, acá Einstein le terminó pifiando porque realmente según la física cuántica hablamos de probabilidades. El electrón diferencial de un átomo es diferente al de otro elemento. Por supuesto, tienen diferentes formas geométricas. Hoy, cuando ya hablamos de modelo estándar, no hablamos solamente de electrones, protones y neutrones, sino que hablamos de partículas mucho más pequeñas, hablamos de los bosones y los fermiones,
donde los bosones transmiten fuerzas y los fermiones son los que constituyen la materia. Si hablamos de bosones, esta transmisión de fuerzas es mediante un fotón. Digamos, esto primero se hizo teóricamente y después se confirmó la existencia de ellos. El bosón W, el bosón Z, el gluón, el gravitón, el acción, son hipotéticas todavía, y el famoso bosón de Higgs, que fue para lo cual se hizo este famoso instituto de CERN Suiza con este acelerador de partículas tan conocido que le llaman la máquina de Dios, porque el bosón Higgs en realidad atrae la materia. Entonces, al encontrar el bosón de Higgs es como que se encuentra de dónde se forma la materia, por eso por ahí les gusta llamarlo la máquina de Dios. En realidad le hacía propaganda y por eso preferían llamarla así. Y se termina descubriendo este bosón de Higgs el 4 de julio del 2012. Imagínense la fiesta en el Instituto CERN cuando se descubre este bosón. Bueno, de los fermiones que dijimos que constituyen la materia, tenemos los leptones, leptón, que es el electrón, el muón, el tauón, el neutrino electrónico, el neutrino muónico, el neutrino tauónico, y los quarks, tienen que haber escuchado de los famosos quarks, que tienen el quarks up, el sharp, el top, el down, el strange y el bottom. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a pensar un poquito en esto, el protón está formado por dos quarks up y un quarks down. Los quarks up tienen carga eléctrica más 2/3. Si tienen dos quarks up, significa que tienen, fíjense, más 2/3 por 2, 4/3. Y el quark down tiene una carga de menos 1/3. 4/3 menos 1/3 me da 3/3, que es 1, positivo. Por eso es que el protón tiene una carga positiva. Cuando hablamos del neutrón, está compuesto por dos quarks de tipo down y un quark de tipo up. Fíjense que el down era menos 2/3, más los 2/3 del tipo up, me quedaría 0, que es el neutrón, que no tiene carga eléctrica. Y el electrón en sí mismo es un leptón de carga negativa. ¿Sí? Bueno, obviamente esto no pretendo que lo sepan, esto es simplemente curiosidad, es alfabetización científica, que sepamos que esto existe, y existe cosas mucho más modernas que esto, pero esto es más o menos una idea de lo que estamos hablando hoy cuando hablamos de el modelo atómico. ¿Qué es lo que pasa? No es necesario, cuando hablamos de física, la física estudia la naturaleza bajo modelos, pero no es necesario usar el modelo más complicado si puedo usar algo mucho más sencillo para explicar un determinado fenómeno. Para explicar los fenómenos de electricidad básico, nos alcanza con la estructura atómica de Rutherford. Este núcleo muy apretado, donde hay protones y neutrones, y electrones girando a su alrededor. Por supuesto, a una distancia muy considerable. Piensen que hay diferentes tipos de fuerzas, porque por un lado tengo las fuerzas eléctricas, que ustedes ya han escuchado hablar, como dos cargas del mismo tipo se repelen por fuerzas de acción y reacción, tipo eléctricas, y cómo dos cargas de distinto tipo se atraen, ¿sí? Con estas fuerzas eléctricas. Pero también acá en el átomo podemos hablar de fuerzas nucleares. Imagínense que para que los protones, que son positivos, estén todos unidos y apretados en el núcleo, es porque las fuerzas nucleares, esa goma de pegar, esa fuerza que los pegotea a todos los protones, son muchísimo más grandes que las eléctricas. Por eso es que cuando hablamos de energía nuclear, hablamos de energía que son mucho más grandes que las energías eléctricas, obviamente. Bueno, el átomo es eléctricamente neutro, la suma algebraica de las cargas positivas del núcleo y de las negativas de los electrones es nula, todo esto ya lo sabemos. La carga de electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19, la del protón igual pero positiva. La masa de electrón es 9,11 por 10 a la menos 31, mientras que la del protón y la del neutrón 1,673 por 10 a la menos 27. Fíjense que el protón y el neutrón es prácticamente 10.000 veces más grande que el electrón. 10.000 veces más grande. O sea, ubiquémonos en los números que estamos hablando.
Bueno, también podemos hablar de la ionización, que es cuando un átomo pierde electrones o gana electrones, ya no queda eléctricamente neutro. Si pierde electrones, va a quedar con carga positiva y si gana electrones, va a quedar con carga negativa. La carga puede transferirse de un cuerpo a otro, pero no puede crearse ni destruirse. Es el principio de conservación de la carga en un sistema cerrado, por supuesto. Bien, ya más o menos tenemos una noción de estas cargas que vamos a estar hablando, de dónde provienen estas cargas, y vamos a la ley de Coulomb. Coulomb lo que hace es una experiencia parecida a la que se hizo con la atracción de las masas, ¿sí? Esa famosa ley de Newton, ley de gravitación universal, que nos dice que las fuerzas gravitatorias son fuerzas que aparecen entre masas que se atraen. ¿Se acuerdan? Y que era igual a la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 dividido la distancia al cuadrado. Esa era la ley de gravitación universal. La ley de Coulomb lo que hace es usar este mismo dispositivo, la balanza especial, donde tenemos como una T acá abajo, donde en A pongo una carga eléctrica e introduzco otra carga eléctrica B muy próxima. ¿Qué va a pasar? Va a girar este mecanismo y de acuerdo a la torsión que genere, yo voy a poder medir cuánto valen las fuerzas de atracción o de repulsión que se produjeron entre A y B. De esta manera llego a la conclusión que la fuerza es proporcional a la carga que tiene A, o sea que si la carga de A fuera el doble, la fuerza va a ser el doble. También es proporcional a la carga de B, lo mismo, si la carga de B se triplica, la fuerza se triplicará. Esto es que es directamente proporcional. E inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre sus centros de gravedad. Bueno, esto es muy interesante, que es lo mismo que pasaba en el principio de gravitación, porque acá si la distancia se duplica, la fuerza disminuye 4 veces. Si la distancia se triplica, la fuerza disminuye 9 veces. Por lo tanto, la fuerza no es inversamente proporcional al radio, es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Esto ténganlo en cuenta porque es un error muy común a la hora de resolver problemas. Bueno, en definitiva, para que sea una igualdad, voy a tener que utilizar una constante, como lo venimos haciendo cuando llegamos a estas leyes generales. Esa constante le damos a llamar K directamente. Y si nosotros comparáramos estas dos leyes que venimos diciendo, la ley de Coulomb con la ley de gravitación, fíjense que son sumamente parecidas, y esto es interesantísimo porque si fueran, por ejemplo, magnetos, también pasaría lo mismo, aparecería una fuerza muy parecida a esta entre imanes, digamos. La fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión, en cambio la fuerza gravitatoria puede ser solo de atracción. La K vale en el sistema internacional, porque las constantes van a depender del sistema de unidades que estemos trabajando. Su valor en el sistema internacional va a ser 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por culombio cuadrado. Esas unidades me vienen muy bien porque los culombios cuadrados se van con las unidades de las cargas Q y QB, el metro cuadrado se me va con la unidad del radio cuadrado, que sería metro cuadrado, y me va a quedar Newton, que es con lo que mido la fuerza. La constante G de gravitación era 6,7 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado por kilogramo cuadrado, porque acá tenemos masas. Lo interesante es que fíjense cómo la constante eléctrica está por 10 a la 9 y la constante gravitatoria por 10 a la menos 11. Por eso es que las fuerzas eléctricas son muchísimo más grandes que las fuerzas gravitatorias. Si yo tengo dos personas cercanas, no nos vamos a apretar, no nos vamos a atraer por la fuerza gravitatoria, porque estoy teniendo un 10 a la menos 11. Son fuerzas sumamente chiquititas. Necesito masas gigantes para que estas fuerzas sean importantes, como la masa de la Tierra, la masa del Sol. Ahí realmente podemos llegar a ver estas fuerzas. Bueno, si nosotros hiciéramos el cociente entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria en un átomo de hidrógeno, es decir, entre el núcleo, que sería el protón, y el electrón, que está a su alrededor,
teniendo en cuenta la distancia y todo lo que determina el átomo de hidrógeno, llegaríamos a la conclusión de que esto me da 2,2 por 10 a la 39. Es decir, que la fuerza eléctrica es 10 a la 39 veces mayor que la fuerza gravitatoria, ¿sí? En el átomo de hidrógeno. Imagínense este número, 10 a la 39, es un 1 con 39 ceros atrás. ¿Mm? Esto siempre les digo, imagínenselo, porque es muy importante tener idea de los números de los cuales estamos hablando. Uso de la ley de Coulomb. Bueno, el módulo de la fuerza lo vamos a sacar con la fórmula que vimos recién. Fíjense que las cargas van en valor absoluto. Acá no pongo si las cargas son positivas o negativas. Para determinar la dirección de la fuerza, bueno, todo esto son constantes que se suelen utilizar. A veces se suele utilizar epsilon cero, que es una permeabilidad en el vacío, porque si no estaría en el vacío tendríamos que tener otra constante. Pero no es algo que nos interese mucho, nosotros vamos a usar siempre K, el 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulombio cuadrado. Bueno, pero ¿qué pasa con la dirección y sentido de esta fuerza? Porque la fuerza es un vector. Entonces, además de tener un módulo, tiene dirección y sentido. Para determinar la dirección y el sentido, tengo que graficarlo. Fíjense, acá tengo carga Q1, Q2, las dos positivas. Lo primero que voy a hacer es la recta que une los centros de ambas cargas. Esa va a ser la dirección de las fuerzas. Y ahora, como se trata de cargas del mismo signo, son fuerzas de repulsión, o sea que ahí voy a tener los sentidos de la fuerza. La fuerza que hace 2 sobre la carga 1 y la fuerza que hace 1 sobre la carga 2. Sentido de repulsión. Si la carga fuera una positiva y una negativa, la unión, esa recta que une los centros de las dos cargas, me da la dirección de la fuerza, pero ahora van a ser de atracción. Y podemos tener diferentes ejemplos que podemos trabajarlos en el curso o no. Yo preferiría que los trabajemos en el curso. Entonces acá se los paso rápidamente y en el curso vamos a trabajar con estos ejemplos que vemos acá. ¿Ven? Tenemos ejemplos gráficos donde, por ejemplo, decimos cuál es la fuerza eléctrica sobre Q2 que produce Q1 y Q3, siendo Q3 el doble de Q1. Entonces, ¿qué voy a trazar? La fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 2. Y la fuerza que hace la carga 3 sobre la carga 2. Pero ahora, como se trata de vectores, por el método de la poligonal o del paralelogramo, en este caso hemos usado el método del paralelogramo, trazamos la resultante que va a ser F2. Esa resultante es una hipotenusa, por lo tanto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo donde las cargas no están formando 90 grados. En este caso me dicen que las cargas tienen el mismo módulo, pero lo que cambia son las distancias. Tengo la fuerza que hace 1 sobre 2 y la fuerza que hace 3 sobre 2. Y por el método del paralelogramo tendríamos la resultante. Acá no es tan fácil hacerlo analíticamente, lo vimos cuando vimos suma de vectores en la primera parte del cursado, allá por marzo. Parece. Bien, campo eléctrico. Este concepto ya es bastante diferente al que acabamos de ver. Se dice que existe un campo eléctrico en un punto del espacio si actúa una fuerza de origen eléctrico sobre una carga eléctrica, pequeño cuerpo cargado, situado en dicho punto. O sea, cuando hablamos de campo de la ley Coulomb, hablamos de una fuerza que está aplicada a una carga. Cuando hablamos de campo eléctrico, es una propiedad de un punto en el espacio, de un punto, que no tiene masa, no tiene nada, es un punto. Es un puntito imaginario en el espacio. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros tenemos A, que sería la carga generadora. A mí no me importa quién es esta carga generadora. Yo analizo el punto P. Y yo digo, ¿qué pasa en P? Si yo en P imaginara que ponga una carga positiva, debido a A va a aparecer una fuerza de origen eléctrica horizontal y hacia la derecha. Por lo tanto, el campo eléctrico en el punto P va a tener la misma dirección y sentido que esa fuerza. ¿Sí? Bueno, el módulo
va a ser el módulo de esa fuerza dividido Q', que sería la carga de prueba que yo pondría ahí. Y el campo eléctrico en el sistema internacional se mide en Newton por Coulomb. Como les dije antes, acá tenemos conceptos que son mucho más intangibles, no son tan fáciles de ver, pero sí podemos imaginarlos para poder seguir avanzando. Y la dirección en sentido, yo les expliqué, sería la fuerza sobre una carga de prueba positiva que yo pongo en ese punto. Esa sería la misma dirección y sentido del campo. Si analizamos diferentes lugares, diferentes puntos, fíjense, Q es la carga creadora, positiva, como la que vimos que recién. Siempre imagino poner una carga positiva, aparecerá una fuerza de repulsión que va a tener la misma dirección y sentido que el campo en ese punto P. Si ahora tenemos una carga creadora negativa y un punto P, ¿qué va a pasar? Si imaginamos que en P ponemos una carga positiva, aparecería una fuerza de origen eléctrico de atracción hacia Q. Bueno, esa va a ser la dirección y sentido del campo en ese punto. Fuerza sobre una carga Q' y campo sobre un punto. A ver, ¿cómo vamos a analizar esto? Imaginémonos una carga positiva y un punto P. Nuevamente, pensemos en una carga de prueba positiva puesta en el punto P, lo que me va a generar un campo eléctrico de repulsión. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? El campo ya lo tengo, existe, es una propiedad del punto en el espacio. Pero ahora voy a poner una carga positiva. Si yo pongo la carga positiva, aparece sobre esta carga Q' positiva una fuerza de origen eléctrico. La fuerza aparece sobre la carga, el campo aparece sobre el punto. Y ahora, en el mismo punto P, que tenemos el mismo campo, porque es el mismo punto, la misma carga creadora, imaginemos que ahora de verdad pongo una carga Q' negativa. ¿Qué va a pasar? La fuerza eléctrica ahora, la real, va a ir para el otro lado. Entonces acá la fuerza eléctrica no va a coincidir con el campo porque he puesto una carga negativa. Y la fuerza es una propiedad de esta carga negativa. En cambio, el campo es una propiedad del punto y está generado por la carga generadora, que en nuestro caso es positiva. Si la carga generadora fuera negativa, y yo tengo un punto P, imaginemos en el punto P una carga de prueba positiva, aparecería una fuerza de origen eléctrico de atracción, por lo tanto el campo va a ser de atracción hacia la carga generadora. Ahora de verdad pongamos la carga positiva. Si pongo de verdad la carga positiva, como esta es positiva y la generadora es negativa, la fuerza eléctrica va a coincidir en dirección y sentido con el campo. Pero ¿qué pasa si ponemos una carga negativa en el punto P? En este caso, igual que recién, la fuerza va a ser de repulsión y no va a coincidir el campo con la fuerza. Bueno, cálculo del módulo del campo eléctrico. Si tengo una carga creadora y un punto P, podemos dibujar el campo. Pero el campo era la fuerza sobre Q', pero la fuerza era K por Q sobre R cuadrado. Eso multiplicado por 1 sobre Q' o dividido por Q', que es lo mismo. Me va a quedar esta fórmula que es muy útil para calcular el módulo del campo. Entonces, de esta manera, dado esta carga generadora y este campo, puedo tener otra carga generadora Q2, que me genera un campo E2. Por lo tanto, el campo resultante, ¿qué les parece? ¿Para dónde va a ir? ¿Coincidiendo con el azul o con el naranja? Y coincidiendo con el azul porque es el más grande, tienen los dos la misma dirección. Entonces el campo resultante va a tener la misma dirección y el sentido que el más grande. Y para sacar ese campo resultante haré el campo E1, que era K por Q1 sobre R1 cuadrado, menos el campo creado por Q2, que es K por Q2 sobre R2 al cuadrado. Acá imagínense dos cargas que no estén alineadas. Entonces los campos no van a tener la misma dirección. Y acá va a ser un poquito más complicado porque tendremos que hacer la suma por el método del paralelogramo. Esto no lo vamos a trabajar nosotros en este curso. No tenemos mucho tiempo, así que no lo vamos a poder hacer.
Las líneas de campo es un concepto muy parecido a las líneas de corriente que vimos en hidrostática o que vimos en hidrodinámica, mejor dicho, donde son líneas imaginarias, ¿sí? Donde en cada uno de los puntos es tangente el campo en ese punto. Entonces, de esa manera formo la línea de campo. Entonces, fíjense cómo una carga positiva genera líneas de campo que son como, imagínense, agujas de tejer clavadas en una pelota de tergopol con las puntas hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Y porque si yo pongo una carga positiva en la proximidad de la carga generadora, el campo va a ser de repulsión. Y así en todos los puntos. Lo interesante, bueno, una carga negativa sería al revés, todas para adentro. Lo interesante de estos es que donde yo veo las líneas más apretadas, ¿qué pasaba en hidrodinámica? Cuando veíamos las líneas más apretadas, era que había mayor velocidad. Cuando estaban más separadas, era que era menor la velocidad. Bueno, acá cuando las veo más apretadas es porque tengo más campo. El valor del campo es mayor. Si están más separadas, más alejadas de la carga, el valor del campo es menor. Y así puedo dibujar diferentes tipos de